Buenas noches, hermanos. Shalom para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en cualquier lugar donde nos van a sintonizar a través de este programa Sacando a Luz la Verdad, perteneciente a la comunidad de Hashem, radicada físicamente aquí en Santo Tomás, Milpas Altas, que es parte del departamento de Zacatepeques, y también con una parte de la comunidad en Medellín, Colombia, en Puerto Vallarta, en Querétaro, en Guadalajara y en el Distrito Federal. Decimos esto no con la intención de pues que decir somos grandes y todo, sino que pues tenemos grupos de personas que están en el mismo sentir que el Eterno ha puesto a enseñar la palabra. Y pues ahora hemos hecho un par de programas hablando del diezmo, y vamos a seguir, solo que quisiéramos hacer como una especie de pausa en esta oportunidad para pues hacer algunos comentarios y pues a través del mismo, a través de los correos como los hemos dado. El mío es la pluma del eterno gmail.com, ahí ustedes pueden localizarme, o bien dejar sus comentarios ahí en la bandeja de YouTube bajo la comunidad de Hashem. Quisiera empezar ahora. Me acompaña acá a la derecha el hermano Yorick Loarca, mi hija Loren, y el hermano Luis Sierra acá a la izquierda, y pues en el control de la grabación tenemos al hermano Samuel Samia Shemuel castellano, así de Álvarez, ya lo estoy defendiendo. Pero más, hermanos, queremos compartirle, como les decía en algunos comentarios, en el sentido de cómo nosotros hemos logrado entender la manera, pues según lo que está establecido, la manera correcta de estudiar la palabra. ¿Por qué les digo esto? Por el hecho de que la mayoría o algunas, digamos, corrientes doctrinales, sin ofender a nadie en particular, digamos, me voy a permitir, como les digo, sin ánimo de juzgar, porque pues no me mandaron a hacer eso, pero digamos, tanto en la corriente judía se enseña básicamente lo que es la conocida en el mundo cristiano como ley, pero que correctamente es Torah. Y un poco más exacta la definición es una agua, es un río que fluye, o una lluvia, una enseñanza, y tiene muchas definiciones en la palabra. Entonces se dedican a enseñar a Moisés, que fue al hombre al que el Eterno le prescribió Torah. Y en el otro lado, del lado del cristianismo, parten digamos, a partir de lo que ellos conocen como Nuevo Testamento, a partir de lo que es Jesús, ¿verdad? Que pues en el contexto hebreo es Yeshua, ¿verdad? Que pues vamos a ir explicando ciertas cosas, aunque pues ahora, bendito sea el Eterno, que hay varios lugares en donde a través de internet y centros físicos también se dedican a estudiar la palabra de esta manera. ¿Por qué les decimos esto? Porque cuando nosotros se descontextualiza la Biblia, entonces no tenemos todo el contexto de la misma, entonces se segmenta. Como les decía, el judaísmo predica a Moisés, el cristianismo predica a Jesús, pero tanto uno como el otro, tanta una enseñanza como la otra es ineficaz, porque se predica solo una parte de la Biblia. Cuando hablo yo de Moisés, estoy hablando de lo que se conoce como Antiguo Testamento, y cuando estoy hablando yo de Jesús, estoy hablando yo de lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, efectivamente la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús trajo la gracia y la verdad, y Moisés trajo la ley. Entonces, cuando se dice eso, básicamente se está segmentando o sacando del contexto, cuando en realidad es todo un libro, hermano. Todo es desde lo que se conoce como Génesis hasta Apocalipsis, lo que en el contexto hebreo es Bereshit, hasta el libro de Revelación.
Entonces, cuando se enseña a la gente de esa manera, se enseña de manera temática, se va sacando un tema de, digamos, voy a poner algunos ejemplos, un tema o un estudio del amor, en otro culto se enseña la bondad, la misericordia, la benevolencia, en fin, solo estoy enumerando algunos ejemplos para darme a entender. Y algo que sí nos aventajan, digamos, en el contexto judío, ellos es que ellos tienen una manera sistemática de enseñar la palabra, obviamente solo basado en el Antiguo Testamento o el Tanaj, que le llaman Parashá, ¿verdad? Que lo que enseñan, por decirle, darles un ejemplo, nosotros estamos aquí en Guatemala, y lo que se enseña en Guatemala se enseña a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, ellos tienen un poco más de coherencia en enseñar la palabra. Obviamente, ellos no creen en Yeshua, ¿verdad? Entonces, solo hecho de no creer en Yeshua, pues entonces ya no aplican lo que es el pacto renovado, que es realmente la definición con la cual nosotros nos debemos de dirigir a esa parte de la Escritura. Entonces, la Biblia, hermano, según yo he estado entendiendo durante este tiempo que el Yahweh o lo que se conoce como Jehová me ha estado soplando su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Lo que se conoce como Espíritu Santo, me ha ido abriendo el entendimiento y he logrado entender que estudiando la Biblia de manera sistemática y no temática, es como yo he logrado entender, no en su totalidad, juntamente con mis hermanos que me acompañan acá y el resto de los hermanos de la comunidad que ya se fueron a sus hogares porque pues ya terminó el Shabbat. Y entonces cuando empezamos a leer de esa manera la palabra, nosotros tenemos una manera diferente de estudiar, uniendo, porque hay un salmo que dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces obviamente está hablando de la suma de Bereshit a Revelación, de Génesis a Apocalipsis, y basado en eso es que nosotros queremos enseñar la palabra, queremos tomarnos el abuso de entrar a sus hogares o donde nos van a sintonizar a través de este recurso, que es la única manera de cómo nosotros podamos entender realmente el plan de redención que el Eterno estableció para la humanidad cuando la misma palabra dice que la tierra se desordenó y cayó en idolatría. Ahora, ¿cómo vamos a entender nosotros realmente el deseo o la misericordia del Señor en plantear el plan de salvación de esa manera? Si sacamos un tema de aquí, sacamos un tema de acá, no es lo correcto. Yo lo viví y no es productivo, sino que no es productivo, sino lucrativo, porque ese es realmente porque no se llega a nada. Algunas personas que vean este estudio van a diferir en ese sentido porque les conviene, pero no es productivo, es carente de resultados ese tipo de predicación. Solo les voy a poner un ejemplo de lo que vamos a tratar de plasmar durante este estudio y lo siguiente. Que cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿verdad? O lo que se conoce como Evangelio, entonces prácticamente nos limitamos a pensar que el plan de redención está plasmado en los 4 evangelios, cuando eso definitivamente no es así. Porque si así fuera, entonces quiere decir, si el pueblo de Israel no cree en los 4 evangelios o en el pacto renovado, entonces se van a perder. Y si el contexto cristiano no cree en el Tanaj, o sea, de Bereshit hasta Malaquías, también se van a perder. Entonces lo que deja entrever ahí es que hay un plan de salvación para Israel y hay un plan de salvación para lo que se conoce como la iglesia. Que hay un Dios para Israel y que hay otro Dios para la iglesia. Y eso no es así, porque el plan es eterno, la salvación es eterna. Entonces tenemos que comenzar a ver así a la luz de las Escrituras realmente cómo es como nosotros debiéramos de estudiar la palabra.
No sé si ustedes quieran opinar algo al respecto de esto o continuamos, pero yo así es como he visto cómo he ido entendiendo. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Nuestro propósito no es contender, hermano, ni criticar, ni burlarnos nosotros de las diferentes creencias, porque pues nosotros venimos de ese contexto y sabemos cómo se mueve todo eso. Pero solo les voy a poner un ejemplo de lo que queremos trasladar. Se conoce, por lo que estamos diciendo, al dividir la escritura. ¿A partir de cuándo se da a conocer a la humanidad el Espíritu Santo como se conoce? ¿A partir de cuándo? De que es levantado Jesús. Sí, pero digamos con una actividad. El Pentecostés. Que es el Pentecostés. Hechos 2. Que dicho correctamente es Shavuot, ¿verdad? Que quiere decir semanas, Shavuot. Entonces, fíjense lo importante de eso. Tal vez ahí vamos a agarrar alguna tendencia a enseñar. Se empieza a enseñar que el Espíritu Santo vino a la tierra después de que Jesús murió y resucitó. La famosa fiesta de Pentecostés. Pero podríamos decir que es hasta ridículo y absurdo el hecho de que sí se acreditan al Espíritu Santo en una de las 7 fiestas, de las 7 Moedim, que fueron establecidas para el pueblo de Israel, la fiesta de Pentecostés. Incluso hay en diferentes iglesias campaña de Pentecostés, el bautismo con el Espíritu Santo, y hacen actividades, ¿verdad? Entonces, la gente que llega a esos lugares dice, entonces el Espíritu Santo vino cuando la iglesia fue fundada. Y no es así. Ahora, si nosotros miramos el contexto de la palabra, ¿cuándo comenzó lo que se conoce como Pentecostés hoy en día? El mover. ¿Cuándo se empezó a mover el Espíritu, el Ruach de Elohim? ¿Cuándo se empezó a mover? Porque no es que haya Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, Espíritu de... No es así, no es así. Entonces, y dicho sea de paso que el Espíritu, digamos, en el contexto hebreo es Ruach, es viento, que sale, pero sale no para quedarse en las personas, sino para abrirles el entendimiento, que es muy diferente. Entonces, inmediatamente nosotros vemos que dice la palabra, que la tierra estaba vacía y desordenada. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, se empezó a mover sobre la faz de las aguas. Yo creo que así es como dice la Biblia. Entonces, eso desacredita por completo que el Espíritu Santo haya venido cuando fundaron la iglesia. Y esto fundamenta el hecho de que el Espíritu se empezó a mover ahí con un calificativo de Dios. Se empezó a mover. La palabra correcta ahí en Génesis 6, comenzó a aletear. ¿En dónde? Sobre la faz de las aguas. Así creo que dice, sobre la faz del abismo, creo que dice, en Génesis 1:2 dice, la tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Exactamente. Entonces vemos que lo que se conoce como Espíritu Santo, me voy a ir un poco más a fondo, lo que se conoce como bautismo del Espíritu Santo, nada tiene que ver con el contexto realmente de lo que el viento santo de Él hace en las personas. Ahora, díganme ustedes,
que están oyendo, ¿sobre qué denominación se movió el Espíritu en esa oportunidad? ¿Había alguna religión? No. ¿Había alguna denominación? No había. Sin embargo, ciertos movimientos exclusivistas se atribuyen que solo ellos pueden tener el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las supuestas señales del Espíritu Santo? El hablar en lenguas, en interpretación de lenguas, ¿verdad? Milagros, profecías, sanidad de enfermos y todo lo que se conoce como que es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero entonces cuando nosotros vemos bajo ese contexto la palabra, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, que no es una tercera persona, sino que es un viento que llega, que abre el entendimiento, empezó a moverse. ¿Sobre qué? Sobre, ¿cómo es como dice el verso 2? Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ahora, entonces, sobre las aguas. Sobre las aguas. Entonces, nosotros, hermanos, no somos judíos, no somos mesiánicos, no somos cristianos, ni carismáticos. No tenemos una denominación. Pero sí hay que reconocer que es cierto que en los movimientos, en los diferentes movimientos que existen para predicar la palabra, hay cosas que se pueden rescatar y hay cosas que hay que desechar. Y aquí es donde me quiero meter un poquito más a fondo. Fíjense pues. ¿Cómo así? En el hecho de que cuando dice se movía sobre las aguas. Entonces, ¿por qué se movía sobre las aguas? Porque Revelación capítulo 17, si no estoy mal, o Apocalipsis capítulo 17 como se conoce, dice, si lo buscamos ahí, hermanos, me ayudan. Ahorita estoy yo sin leer la computadora, solo estoy sacando a luz lo que el Señor me ha permitido conocer en este tiempo de aprendizaje de este año, como unos 2 años a lo sumo. Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 17? Cuando le explican a Yohanan, a Juan, el apóstol Juan, la mujer que está sentada sobre las aguas. Hay un texto que dice, y la mujer que estaba sentada, dice, y las aguas son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. ¿Lo tenés ahí? Dice Apocalipsis 17:3, dice, me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también la impureza de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Yeshua, y me asombré grandemente al verla. Por el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillaban al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas, y las que se asientan la mujer son también 7 reyes. 5 han caído, 1 es y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era ya no es, hace el 8º, pero uno de los 7, y camina hacia su destrucción. En el 15 está. En el 15, ¿cómo dice? Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ajá, y las aguas donde se sienta la mujer son
Son, decía la mujer ramera, son pueblos, Pueblos, multitudes, naciones y lenguas. naciones y lenguas. Entonces ¿acaso yo les digo que hay una, por decir, una técnica o un sistema que usa el judaísmo? Porque como les digo, hay que rescatar las cosas positivas, que utilizan un sistema de aprendizaje y de enseñanza que se llama Pardesh, que tiene 4 niveles. El Pardesh, ¿verdad? Y como está en la Biblia hay que ponerle atención. Entonces, el Pardesh lo que significa es los 5, leer así la Biblia literalmente, ¿verdad? Luego viene la insinuación, el remés, ¿verdad? Como se dice, el remés. Viene la insinuación, o sea que la Biblia nos insinúa unas ciertas cosas. De ahí viene el 4 nivel, que es la exigencia. Y por último viene la revelación o el secreto o el misterio que uno encuentra a través de esta técnica. Ahora, fíjense, pues, ahí en donde leo Yorick, dice que los nombres estaban inscritos desde cuándo. Según lo que yo oí que vos mencionaste, ahí donde leíste, que dice que los nombres y los nombres que no estaban inscritos en el libro de la Biblia. ¿Cómo fue que leíste ahí? Algo que me llamó la atención. Dice en el 8, dice: la bestia que viste era y ya no es, y esta para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Y cuándo crearon el mundo? ¿Verdad? Ahí estamos viendo que lo que primero le dieron a la humanidad fue el Shem, ¿verdad? Shem se dice en hebreo, el nombre, fue lo primero que le dieron a la humanidad. Y Shem, dentro de sus ciertas definiciones, quiere decir el carácter. Entonces, ya, fíjense, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo que se conoce como Espíritu Santo, se empezó a mover sobre las aguas, pero ahora entendiendo el Sod, se empezó a mover sobre lenguas, pueblos, muchedumbres y naciones. Entonces, ¿a qué denominación vino el Espíritu Santo? A la humanidad. ¿O no? Sí. ¿A que sí? Entonces, ¿por qué se acreditan ciertos grupos religiosos? Es decir, es que el Espíritu Santo es de los carismáticos y de los pentecostales. No, ahí les estamos comprobando que podríamos decir que nosotros ya existíamos desde la fundación del mundo. Entonces, cuando amarramos nosotros, fíjense, ahí nos vemos por eso a propósito, leímos Bereshit o Génesis y nos fuimos hasta Apocalipsis o Revelación, porque ahí están los extremos, y en los extremos nos damos cuenta que el Espíritu se mueve sobre la gente. ¿Con qué intención? Una de las cosas que a mí me llama la atención ahí que tengo presente, que cuando dice que el Espíritu empolló, estaba empollando, esa es la palabra que se utiliza ahí, se movía, ¿verdad? Aquel famoso canto que dice: y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, lo que dice. Pero realmente el punto es que el Ruach HaKodesh empolla, aletea. Y recuerden ustedes que en ese tiempo, ahí donde estábamos leyendo, dice que se movía sobre la faz del abismo, o sea que las aguas estaban congeladas. Entonces, al soplo al soplo del Espíritu de Dios, ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes ponen un helado o un pedazo de hielo y empiezan a soplar, ¿qué pasa? Se derrite. Y entonces ahí les demostramos nosotros fehacientemente y escrituralmente que el Espíritu Santo no se empezó a mover en Pentecostés, en Shavuot, para nada. Se movió también en el monte Sinaí.
Y prácticamente se va a volver a mover, según lo que dice Joel, que en los postreros días el Espíritu será derramado ¿sobre quién? Sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿O qué creen ustedes que el Espíritu Santo va a andar buscando a un pentecostal, a un evangelio? Se va a mover sobre toda carne. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estudiar la Biblia, básicamente, de Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí vamos a encontrar, ahí encontramos ya dos cosas. Una, que ya estábamos nosotros. Otra, que el Espíritu de Elohim, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, que es el mismo prácticamente, porque es un viento santo, se mueve desde el inicio de la tierra. ¿Con qué objetivo? Con, ¿cómo decirles? Con el objetivo, porque digamos en el contexto, en uno de los evangelios, concretamente en el de Mateo, dice que a causa de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O sea, que lo que ya pasó en una oportunidad está pasando, porque a nosotros nos derritió, nos quitó el hielo. Y por eso es que estamos estudiando la palabra como la estamos estudiando. Pero no sé si ustedes quisieran opinar algo, porque me columpié en la introducción con 26 minutos. Sí, yo quería comentar algo, por lo que usted decía, del mover del Espíritu Santo desde el principio. Muchos han agarrado que el Espíritu Santo comenzó desde que se fundó la iglesia, desde que empezó desde Hechos, pero en sí ahorita estamos nosotros viendo y estamos comprobándole a través de la Biblia, a través de la palabra, con textos bases, que el Espíritu pues se movía, estaba ya desde el principio, desde Génesis 1-2, desde ahí se movía sobre las aguas, ¿no? Correcto. Entonces, muchos le atribuyen, por decirle así, a muchas denominaciones, a muchas iglesias, sin mencionar un nombre, de decir que en ellos, en esa iglesia se mueve el Espíritu Santo y no en otras. ¿Va? Por mencionar, por decirle así, que se quedan en milagros, en muchas cosas que en su debido tiempo se han movido. Pero aquí en Juan 14:26 hay un texto que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, si nosotros vemos ese pasaje, nosotros podemos ver ahí que el Espíritu Santo viene en sí a trasladarnos o a recordarnos lo que nosotros hemos aprendido desde antes, desde que el Señor nos inscribió en el libro de la vida, se podría decir así. Correcto. Entonces, la función realmente del Espíritu Santo es recordarnos y escribir su palabra en nuestro corazón. Es la función del Espíritu Santo, de ponernos realmente la palabra y recordarnos la palabra que ya está escrita, o sea, de lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor aprendió y nos lo trasladó con su mismo ejemplo. Eso mismo es lo que ya está escrito. Y porque el mismo Jesús, mismo Yeshua dijo, lo que esto tenía que pasar, lo que está escrito de mí en el libro, o sea, en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, entonces todo eso es lo que viene el Espíritu Santo a trasladarnos, a recordarnos todas esas enseñanzas que el Señor dio, pues. Entonces no es algo nuevo realmente que cuando Jesús murió, Él subió y vino el Espíritu Santo, por lo que decía el pastor, en el Pentecostés, y ahí se empezó a conocer al Espíritu Santo, ¿no? Y incluso el Espíritu Santo caminaba con el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, como decía él, las enseñanzas, agarramos por acá una enseñanza, otra por acá, o sea, no es edificar realmente al pueblo, sino que lo que está haciendo ahí es segmentando
la palabra y segmentando realmente lo que es el verdadero mensaje, el verdadero significado de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos a través de este video. Porque si nosotros empezamos a agarrar, por ejemplo, por lo que decía usted del amor, ¿verdad? Si alguien viene y predica del amor, o sea, solamente se quedan en el amor. Si predica alguien de la misericordia, solo se quedan con misericordia. Pero realmente si nosotros venimos y lo estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, realmente como debe de ser estudiado, o sea, vamos a ver de que el amor y la misericordia van unidas. No podemos segmentar nosotros realmente la enseñanza, ¿va? Amén. Sí, y fíjense que por lo que vos decías, para que vean que les estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de otra cosa, voy a leer por lo que vos mencionabas, Yori, ahí en Hebreos capítulo 4, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice exactamente, Hebreos capítulo 4, solo permítanme encontrar el texto acá, creo que es Hebreos capítulo 3, si no soy mal, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. O sea que, es que me quedé con lo que vos decías, que el Espíritu Santo caminaba. Se puede quedar la idea de que el Espíritu Santo tiene pies, ¿verdad? Se puede quedar la idea, ¿verdad?, que el Espíritu Santo caminaba. No, es como Un viento. es un viento que constantemente les estaba soplando. Ahí, bueno, aparte de aclarar ese punto, ya nos dimos cuenta que el Espíritu Santo estaba en el inicio y también estaba en el desierto. Entonces, no puede ser o sea, pues, hermanos que nos están oyendo, no es de exclusividad de la iglesia, ni de los pentecostales, el Espíritu Santo. No es eso. Y entonces, como les decíamos al inicio, la idea es estudiar la palabra de una manera sistemática, ir agotando, y esto, los hermanos que están acá presentes son testigos que estamos estudiando Génesis. Pero ¿cuánto tiempo tenemos de estar estudiando el capítulo 1:1? Y no hemos salido de ahí. Pero lo maravilloso es que nos manda a toda la Biblia en el contexto. Es como que cuando a alguien le cuentan una historia, el final, pero no saben y así agarraron. Entonces es necesario que nosotros tengamos bien claro ese punto, ese punto para que podamos tenerlo. Y vamos a hacer un receso y luego continuamos. Amén. Entonces, hermanos, como platicábamos antes de hacer la pausa, aunque obviamente hay otros textos en donde se comprueba que el Espíritu Santo, como pues decimos, extendamos esa definición, porque así se conoce, y sé que estos videos lo van a ver varias personas que en su momento irán despertando al mover. Pero entonces ya comprobamos con la Escritura que el Espíritu Santo, conocido ahí en Génesis 1:2 como Espíritu de Dios, se empezó a mover, no sobre una religión ni una denominación. Ahora, aquí se van a auxiliar con sus computadoras, ahí en Génesis 1:1, porque vamos a regresar para comprobar que teniendo todo el contexto de la palabra es como nosotros podamos sacar un resultado, ¿verdad? Y no estar dando vueltas en el desierto sin poder entrar en ningún lugar. Y fíjense que digamos, en las Biblias que nosotros leemos, que generalmente la mayoría de la gente lee la Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia, podríamos decir, oficial de los evangélicos, ¿verdad? La Reina Valera. Yo siempre tengo esta Biblia, me gusta mucho la Biblia de las Américas, pero también tiene sus bemoles, ¿verdad?
pero son un poco más apegados a la esencia del contenido, que es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en esa Biblia dice igual, y en la Reina Valera dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, solo ahí hay abundante información, porque aquí en las Biblias en castellano y las Biblias que nosotros leemos no se logra apreciar realmente ¿cómo decirles?, la esencia, porque también se cree que Jesús vino a fundar la iglesia, ¿vean? Basados en que dice, ¿cómo se dice Mateo 16:18? Que dice: en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces también se le enseña a la gente que Jesús vino a partir o vino a fundar una iglesia, que es otro tema que vamos a agotar, el tema de la iglesia, que realmente es cómo debe entender uno la definición iglesia. Entonces acá les vamos a demostrar nosotros con la palabra que Jesús no vino a fundar una iglesia, ni vino en el Nuevo Testamento, como generalmente se enseña. Porque aquí en esta parte de aquí, ahí los hermanos van a ver, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí no se logra apreciar realmente lo que... Pero, digamos, ¿vos no tenés la Bible World? No. ¿Sí la tenés? Pero dice más o menos ahí, no, si el hermano la tiene, que dice... Bereshit bara Elohim et has amare, algo así dice. Entonces acá y la Biblia, fíjate vos que la Biblia Kadosh, ahí en Génesis 1:1, esto nos va a ayudar bastante en Génesis 1:1. Fíjate, aquí por ejemplo dice: en el principio Elohim Aleph Tav. Claro, ahí no aparece la palabra Jesús ni Yeshua, sino que dice en el principio Elohim Aleph Tav, y ya el alfa y el omega. O sea, aquí estamos hablando del alefato hebreo. Si nosotros trasladamos al abecedario griego, es alfa y omega. Si lo trasladamos al de nosotros, es A, Z. Y si lo trasladamos con los gringos, no sé cómo se dirá en inglés, ¿verdad? Pero el punto es que ahí está hablando: en el principio Elohim Aleph Tav, lo que se conoce como Jesús, porque él mismo dijo: yo soy el principio, la Aleph y la Tav. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces este texto nos demuestra así contundentemente que lo que se conoce como Jesús no vino a fundar una iglesia, ni vino cuando la iglesia, porque la iglesia, para empezar, no nació ni bajo esa definición iglesia, sino que nació como una quejilá, o como una comunidad. Entonces acá, pero como en las Biblias que generalmente lee la cristiandad, dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jesús es Dios. Bueno, y ahí no me quiero meter ahorita, quiero explicarles así detenidamente, sino que quiero resaltar acá, esa Biblia me gusta: en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? El Hijo. Entonces hemos registrado ahí, y con ese texto les demostramos a ustedes que lo que se conoce como Jesús, ¿dónde está? En el principio, como la Aleph, el principio de 22 letras que se compone el alefato hebreo y termina con una Tav. Creó los cielos y la tierra. Entonces, una de las cosas, hermanos, que
que están presentes acá y los que nos estarán viendo y oyendo en esta videograbación, es uno de los temas más controversiales de hoy en día. Es demostrar la deidad de Yeshua. Cuando hablo de deidad, estoy hablando de una divinidad. Comprobar la divinidad o la deidad de Yeshua sin elevar al plan del único Dios o Elohim que existe, porque el mandamiento es bien preciso. Oye, oh Israel, Yahweh vuestro Dios uno es, ¿verdad? O en hebreo Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Ese es uno de los temas más controversiales. ¿Cómo tener nosotros, según las escrituras, el criterio, y no que nosotros lo sepamos, de demostrar que que Jesús, como se conoce, o como Yeshua, sí es Dios? Porque Él mismo lo dijo en el pacto renovado, para ser exactos, en Juan capítulo 10, verso 32. En vuestra ley está escrito, que creo que dice, en vuestra ley está escrito que nosotros somos dioses, ¿verdad? Algo así creo que es como eso, no tengo muy presente entonces, solo vamos a hablar un poco de eso, porque como les digo, nos tenemos que llevar un buen tiempo. Nosotros somos creyentes en Yeshua, pero no lo vemos a Él como Dios, en el sentido de lo que realmente significa. Y es que fíjense, hermanos, de que lástima que ustedes no tienen la Biblia, esa Bible, no la tenemos, ¿verdad? No, pero esa no está ahí, sino que es otro programa. No la tengo. Bueno, entonces en otra oportunidad será, les voy a leer yo ahí cómo es lo que dice. Bueno, pero regresando al punto, Él, el que creó los cielos y la tierra, con ¿cómo decirles? Miren pues, ¿cómo decirles? Yahweh le dio el plan de lo que Él, porque hay unos textos que dicen que fue Jehová el que creó, y efectivamente Él creó el diseño de la creación, el diseño, pero el que creó fue Yeshua. Pero no es ahí donde nos queremos